Hace un tiempo, ronda la asoladora profecía, que asegura que el mes de abril, ocurrirá una potente tormenta solar, que nos dejará sin comunicación y sin nuestros aparatos electrónicos, e incluso, podría provocar el deceso de gran parte de la población. Asegurando que esta vez, nada tendría que ver con los famosos profetas que solemos escuchar año tras año, y que esta vez, se trataría de un hecho meramente científico. ¿Quieres saber más? Pues quédate, porque soy hereje, y el día de hoy veremos. 23 de abril del 2023, la profecía de la terrible tormenta solar. Comencemos por lo básico. ¿Qué es una tormenta solar y qué daños ha causado anteriormente? Las tormentas solares son eventos violentos que se producen en la superficie del Sol y que pueden tener efectos importantes en la Tierra y en sus sistemas tecnológicos. Estas tormentas se producen debido a la actividad del campo magnético del Sol, que está en constante cambio y movimiento. El Sol tiene un campo magnético muy poderoso que se extiende a través de todo el sistema solar. Este campo magnético se genera en el interior del Sol, donde las temperaturas son extremadamente altas y las partículas se mueven a velocidades increíblemente altas. A medida que el campo magnético del Sol cambia, se producen torbellinos y erupciones en la superficie del Sol, que pueden ser muy violentas. Las tormentas solares pueden producir varias formas de radiación, incluyendo partículas cargadas de alta energía y radiación electromagnética. Cuando estas partículas y radiación impactan la Tierra, pueden producir efectos significativos en nuestra atmósfera, sistemas de energía y tecnología. Una de las formas más comunes en que las tormentas solares afectan la Tierra es mediante la generación de auroras, también conocidas como luces del norte y del sur. Estas luces son producidas por las partículas solares que impactan la atmósfera terrestre y se ionizan, produciendo un brillo característico en el cielo nocturno. Si una tormenta solar es lo suficientemente fuerte, puede producir efectos negativos en los objetos electrónicos de la Tierra, incluyendo sistemas de comunicación, satélites, redes eléctricas y dispositivos electrónicos personales. Si una tormenta solar afectara a la Tierra, los efectos en los objetos electrónicos podrían variar dependiendo de su nivel de protección y resistencia. Los sistemas más vulnerables son aquellos que se encuentran en el espacio, como los satélites, ya que están expuestos directamente a las partículas y la radiación solar. Pero también, los sistemas de energía y comunicaciones podrían verse afectados. En conclusión, una tormenta solar fuerte podría causar apagones en las redes eléctricas, interrupciones en las comunicaciones, y posiblemente dañar dispositivos electrónicos personales de manera permanente. Y esto no son solo creencias, pues se tiene registro de algunas fuertes tormentas solares que azotaron nuestro planeta en momentos del pasado, donde a pesar de no existir la tecnología que tenemos a día de hoy, igualmente se vieron afectados diversos medios de comunicación, como lo son por ejemplo los siguientes casos. La tormenta solar de Carrington en 1859. Esta es quizás la tormenta solar más famosa y potente registrada en la historia moderna. Fue llamada así en honor al astrónomo británico Rachel Carrington, quien observó la erupción solar que la produjo. Esta tormenta solar produjo auroras que se vieron en todo el mundo, incluyendo en los trópicos, y causó importantes interrupciones en las comunicaciones telegráficas, que en ese momento eran la principal forma de comunicación a larga distancia. Se cuenta que las torres de telégrafo habrían estallado, produciendo gigantescos incendios en Estados Unidos. La tormenta solar de 1989. Esta tormenta solar produjo una serie de interrupciones en la red eléctrica de Quebec, Canadá, que dejó a 6 millones de personas sin energía eléctrica durante más de 9 horas. Además, la tormenta produjo interrupciones en las comunicaciones de radio y satélite. Y la tormenta solar de Halloween de 2003. Esta tormenta solar fue una de las más intensas registradas en la historia moderna. La tormenta produjo auroras que se vieron en todo el mundo, y causó importantes interrupciones en las comunicaciones de radio y satélite. Además, la tormenta produjo daños en varios satélites de comunicaciones, incluyendo uno que fue completamente destruido.
Como podrás notar, estos son algunos de los daños producidos por tormentas solares anteriormente, cuando la tecnología no era de un brutal uso diario como a día de hoy, ni tampoco tan avanzada. Ahora, la profecía que nos trae aquí el día de hoy señala lo siguiente. Científicos de la Universidad de Osborne habrían asegurado que el 23 de abril del presente año ocurriría una tormenta solar que impactaría la Tierra con radiaciones altamente nocivas, dándonos tan solo un 23% de probabilidades de sobrevivir a los seres humanos. Algunos aseguraron a través de esto que podríamos estar a pasos del fin del mundo, ya que la radiación acabaría con gran parte de la humanidad. O que bien, debido a la importancia de las tecnologías a día de hoy, si la radiación no fuera tan potente como se dice y no nos afectara a los humanos, que una tormenta solar acabara con nuestros artefactos electrónicos, quemándolos, e incluso acabando con las señales de Internet, podría significar que un gran caos se produjera alrededor de todo el mundo. Pues los daños serían tales que podría tardarse semanas o incluso meses en ser totalmente reparados. ¿Tú qué crees sobre esto? En efecto, si esto ocurriera a los niveles que dichas profecías mencionan, quizá en algún punto podría ser posible que algo de esto ocurriera, pero lo cierto es que estas profecías no son reales. Vídeos y noticias sobre este tema vienen circulando ya hace algunos años y todo parece apuntar a que esta profecía habría nacido en una página de memes que fue tomado en serio por algunas personas y aprovechado por otras para realizar vídeos en redes sociales donde se aseguraría que esto realmente ocurrirá. Pero la verdad es que es totalmente falsa, a tal punto de que la universidad mencionada, la Universidad de Osborne, no existe. O sí, podríamos decir que sí, pero el único dato que se puede encontrar sobre ella es que sería una universidad online de teología. Entonces, puedes sacar tus propias conclusiones. Ahora, no absolutamente todo es mentira, si bien lo es la profecía en sí, no te equivoques, la profecía lo es, pero no los datos entregados anteriormente. Por otro lado, han habido investigaciones que aseguran que efectivamente, una tormenta solar potente podría azotar a la Tierra en los próximos años. La directora y catedrática de la Universidad de California, Sangeeta Jyoti, quien ha sido parte de algunas de estas investigaciones, prevé que una supertormenta solar podría suceder dentro de los próximos 20 años. Llegamos al momento en que debo dar mi opinión al respecto de estas profecías. Esta vez la verdad no hay mucho que decir. Ya expliqué anteriormente que dicha profecía que nos trajo aquí el día de hoy, habría tenido una raíz bastante absurda, y no existe absolutamente ningún dato real que la respalde. Por otro lado, si bien se cree que podría haber una supertormenta solar en los próximos 20 años, otros tantos científicos aseguran que las tormentas solares son sucesos naturales no predecibles. Por lo que quedamos en un punto medio, al no tener total conocimiento sobre las investigaciones mencionadas. Y aunque esto pudiera ocurrir, nuestra tecnología, cada vez más avanzada, no tendría por qué ser tan brutalmente azotada, al punto de quedarnos sin suministros de energía y comunicación. Ya que los ingenieros a cargo de la tecnología se han encargado de producirla de tal manera, de evitar grandes problemas en estas, e igualmente ocurre con los satélites. En conclusión, las tormentas solares ocurridas y conocidas hasta el momento, no son algo a lo que deberíamos temer en este momento. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, debo dejar algunas aclaraciones. Nuestros vídeos de profecía son meramente con la intención de entretener. Si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente, solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador. Por ningún motivo, estos vídeos representan lo que nuestro equipo cree al respecto. Nuestra creencia es que toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tratada como real. Y si deseas pensar que sí la tienen, estás en tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas. Si te ha gustado el video, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide Hereje. Hasta la próxima.